le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, deben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha y la puerta ancha. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. El prudente y el insensato. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Amén. Ok. Digamos que el inicio de esa parte, el versículo 7, es algo que va muy ligado a lo que Pam estaba hablando. Si ustedes lo miran, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. O sea que este versículo, que es el último que leímos, el 12, nos está diciendo que para cumplir la ley simplemente debemos poner esto en práctica. Y por eso es que a este pedacito se le ha llamado también la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Lo que queremos que hagan con nosotros, nosotros lo hacemos con otras personas. Entonces, en el caso de lo que estaba hablando Pam, como yo no quiero que nadie me juzgue, esté dando su opinión sobre mí, esté diciendo cosas sobre mí, entonces, pues yo tampoco lo voy a hacer con otras personas. Como a mí me gusta que me consientan, que me regalen cosas, ¿qué más les gusta? Que los inviten a salir, que los inviten a comer, que les lleven el desayuno a la cama, no sé. Como a mí me gusta eso, entonces yo no lo espero, yo lo doy
De eso se trata la regla de oro. Y si nosotros hiciéramos así, pues entonces se cubren muchos, digamos, mandamientos que nosotros deberíamos seguir. Hay un pasaje que ustedes deben memorizar, esto sí es obligatoria, tarea después de, no, tarea para hoy. Mateo 22:34 es un pasaje pues que es conocido, pero ojalá nos memoricemos la cita y ojalá pues la tengamos siempre presente. Mateo 22:34 al 40 dice, ¿lo tienen? Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho pelear a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuevamente dice la ley y los profetas. Entonces el Señor nos la pone cada vez más fácil, ¿cierto? Nos va reduciendo las tareas. Antes, como aprendimos ayer, ahí 613. Entonces los judíos estaban pendientes de 613, pues complicado, ¿no? Si acaso se acuerda de 5. Y lo resumimos en 10. Y ahora el Señor Jesús les dice, bueno, se los voy a poner más fácil, ¿cierto? 2. Ama al Señor tu Dios. Igual esto pues también está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. En lo que hemos estudiado de la enseñanza de la montaña, si ustedes se dan cuenta, se divide en parte también una parte que está enfocada en la segunda parte de los mandamientos, que es honrar a padre y madre, ¿se acuerdan? Sí. No matarás. ¿Qué más? Cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No harás falso testimonio. No harás falso testimonio. Eso. Y la primera parte, como nos dijo Blandito, los primeros 4 que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, honrarás el día de reposo. Entonces, a la final, esos 10 mandamientos están divididos en amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a mí mismo. En los estatutos que estamos estudiando, luego de que el Señor nos expuso la ley, ¿cierto? Ustedes han escuchado que no deben adulterar, pero yo les digo que cualquiera que desee a la mujer de su prójimo, entonces ya adulteró. Y él explica la ley, o sea, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, y luego empieza a hablar de la oración, que tiene que ver con amar a Dios. Entonces ahí está también la división: amar a nuestro prójimo, y empieza la oración, pero no solo habla de la oración como lo escuchamos ayer, del dar, el orar y el ayunar, como una forma de amar a Dios, sino que también nos dice luego, con lo que estudiamos, busque primeramente el reino de Dios y el resto llegará por añadidura. Entonces, esto como por resumir un poquito todo lo que hemos estado estudiando. Volvamos a nuestro pasaje emotivo. Ahora, el Señor cierra con broche de oro, y uno a veces quisiera que la palabra fuera un poquito más suave, ¿no? A veces quisiéramos como echarle agüita a la sopa,
no estuviera tan espero. Pero el Evangelio es la verdad, y es esa verdad que transforma y que nos hace libres. Y cuando la tomamos así, tal y como el Señor nos la ha dado, entonces es cuando realmente transforma nuestro corazón. Y el Señor da 3 parábolas, si se puede decir, para terminar su mensaje. La primera habla de dos ¿qué? Puertas. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? En el versículo 13, ¿cierto? Luego habla de 2 árboles, se puede decir. Un árbol, o sea, la primera parábola, 2 puertas, una ancha, la otra angosta o estrecha. La segunda parábola habla de un árbol bueno y un árbol malo. Y la tercera pues simplemente habla de lo que hemos estado también pues leyendo, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Cuando arrancamos pues retiros, hacíamos la reflexión: todo el que me oye y hace estas palabras le compararé a un hombre sabio, prudente, que puso su casa sobre la roca. Y nuestro deseo, como lo hemos repetido también, es que tengamos una vida firme, estable en el Señor. Entonces, retomo lo que les dije cuando iniciamos. Hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que cada uno puede decir algo que se lleva para Bogotá o a donde vaya, que tiene que empezar a poner en práctica, o que tiene que cambiar, o una decisión, o algo que tiene que empezar a hacer, ¿cierto? Y el Señor nos lo dice claramente: el sabio, el prudente, no es el que solo escucha, ¿sí? En Santiago hay un pasaje que dice que no debemos ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Entonces, cuando ¿cuál es el que solo es oidor? Entonces, Orlandito nos contaba un cuento que va a la iglesia y luego sale de la iglesia y entonces sale a llamar a la otra. Entonces, ¿qué gracia tiene eso, no? O sea, vamos, oímos cosas lindas, pero al final no ponemos en práctica nada. Y yo quiero decir que eso es lo que hace la gran diferencia entre una iglesia que tiene poder y una iglesia que simplemente es manipulada por Satanás. Hay tal vez hoy en día más cristianos de los que nunca ha habido en la historia, yo creo. Pues siempre hay más, siempre va creciendo, pero no siempre porque haya más cristianos hay más transformación, ¿sí? Darrell Miller, que es un pensador cristiano, gringo, tiene un libro, bueno, varios libros que hablan de transformación, y él cuenta cómo en África pues hay cristianismo aparentemente por todo lado, ¿cierto? O sea, casi que África cristiana, pero hay miseria, hay pobreza, hay mucha necesidad, hay violencia. Es una situación bien complicada, y él hace pues, ¿cómo se dice? Medita sobre este asunto y dice: ¿cómo puede ser que hay tantos cristianos y hay tanta pobreza? No debe ser así. ¿Y eso por qué pasa? Porque precisamente hay en teoría una adoración a un Dios, pero no hay una obediencia, o no hay un poner en práctica lo que ese Dios nos está mandando. Entonces, sí, seguramente hay mucho, ¿cómo se llama eso? Misticismo en esa cultura, y ustedes saben que ellos tienen,
por tradición o por lo que han recibido de sus padres como mucha tipo de brujería y ritos y cosas de esas. Entonces sí, puede que haya mucho misticismo y mucha adoración en ese sentido, pero a la práctica no hay esas buenas obras que nos hablaba Andresito, ¿no? Esas buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre. Entonces, aquí para aterrizar un poco, tenemos que entender que nosotros tenemos una misión muy grande, ¿sí? Todo lo que el Señor nos permite ver que está mal, precisamente es nuestro llamado como hijos de Dios a hacer algo para que sea transformado. Ahora, ustedes pueden decir, ¿están felices? ¿Están contentos en cómo está funcionando nuestra nación hoy en día? No les estoy diciendo que den su opinión, ¿no? Estoy diciendo que si están contentos. Porque tiene que haber también en nosotros, como hemos escuchado, una insatisfacción divina. Y no podemos simplemente quedarnos callados y dejar que la corrupción siga avanzando, que la oscuridad, se podría decir, siga avanzando y la luz como que se apaga y la sal se vuelve insípida y no sirve para nada. Entonces eso tiene que hacer algo en nuestro corazón y tenemos que ver que tenemos una misión, ¿sí? Aquí hay diferentes profesiones, cada uno tiene dones diferentes y Dios quiere usar eso que tú tienes para transformar. Recuerden que hablamos que no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. La Biblia dice que Jesús murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que nuestra vida a la final no nos pertenece. Dile al que está a tu lado, tu vida no te pertenece. Tu vida no te pertenece y los dones que tienes te los regaló el Señor. O sea que, igual como dice la palabra, no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo el Señor nos lo ha dado y nos lo ha dado con un propósito grande. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. ¿Y qué dice? Muchos entran por ella. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿cierto? Es más fácil ser un cristiano ahí. O sea, nos está pasando lo que igual nos pasaba cuando no conocíamos del Señor, ¿sí? Entonces ya, cuando yo era católico supuestamente, ¿no? de familia, no sé, no es católico. Entonces, uno simplemente no quería ser tan mal, pero igual uno se consideraba buenito. Y no se trata de eso, se trata de que seamos hombres y mujeres totalmente entregados a Dios. Y eso es una diferencia muy grande. Entonces, ancho y espacioso el camino que lleva a la destrucción. O sea, es muy fácil hacerlo mal. Es muy fácil no obedecer, ¿cierto? Es muy fácil simplemente soltar simplemente ceder, mejor dicho, dejar de luchar. A mí me gusta un pasaje en Hebreos que dice: no han resistido hasta la sangre por el pecado. O sea que nosotros estamos llamados a hacer todo lo que sea necesario para evitar el pecado. Y nos lo expone también en la palabra: si tu ojo te hace caer, entonces ¿qué tienes que hacer? Sácalo. Es mejor entrar con un ojo al reino de los cielos
no entra. O sea, eso habla de un esfuerzo físico muy fuerte para evitar el pecado, ¿sí? Entonces, no tenemos que tener buenas intenciones, tenemos que obedecer como sea. Eso es el llamado. Y por otro lado dice que si tu mano te hace pecar, córtala. Es mejor entrar con una manito en el reino de los cielos que con dos. Entonces, a veces somos muy ligeros porque Dios es un Dios de gracia, un Dios que me perdona. 70 veces 7 tengo que perdonar yo, así que seguramente el Señor también me perdona 70 veces 7. El justo cae, ¿qué? 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Y sí, el Señor lo hace. Y no quiero, digamos, como menospreciar la gracia del Señor o la misericordia, porque todas las veces que fallemos, el Señor está ahí para perdonarnos, ya nos perdonó. Pero sí debe haber una decisión, lo que en otros tiempos llamamos ser radical. ¿Cómo se dice? Una decisión interna muy fuerte para hacer siempre lo correcto, para hacer siempre lo que el Señor quiere. Y eso requiere un esfuerzo. O sea, a esto va precisamente esa puerta estrecha. ¿Qué significa? Que es difícil, que es angosto. Y nadie dice, y no venimos aquí para decirles que la vida cristiana es fácil. Como dice el pastor, no es fácil, es imposible. Y ya les voy a explicar cómo se vuelve más fácil. Pero por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacerlo. Sería chévere y seguro ganaríamos más miembros en la iglesia si simplemente les decimos, no, venga a la iglesia y pare de sufrir y todo va a ser más fácil, ahora se van a ir las deudas, el Señor lo va a prosperar porque este es el hijo del rey. El Señor lo va a sanar, le va a quitar la dolencia y va a echar fuera la suegra, no digo, todo lo que lo está molestando y ya. Mi suegrita es muy linda. Se la he escuchado hablar de eso, como un acento así como el Y pastor. yo les aseguro, esa iglesia se llena. Y si les ofrecemos comida como en Alfa, igual. Ahí tenemos gente, mejor dicho, pero que al final es algo que no va a dar fruto. Sí, podemos atraer a la gente con cosas bonitas y el Señor hace cosas bonitas, pero el Señor quiere que transformemos, que vayamos más allá y que hagamos que las cosas cambien. Por eso es que dice el siguiente pasaje, que todo se da a conocer precisamente por los frutos. Dicen, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y aquí viene una parte muy fuerte que nos confronta y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes echan aquí fuera demonios, ¿qué más dicen? Hacen milagros y profetizan.
Pero eso nos habla como de personas que uno cree que aparentemente son muy espirituales, ¿cierto? Pero el Señor dice, no los conoce. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esto nos habla de que no es solamente, como les digo, asistir, llenar la planilla de los domingos o de los retiros y decir, listo, ya, cumplí, soy espiritual. Sino, el Señor nos llama a que realmente pongamos esto en práctica. Y entonces, ahí sí el Señor nos conoce. A mí me gusta una palabra, está en, aquí la tenía, Segunda Timoteo 2:19, si alguien lo lee, por favor. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos y esta obra, que se aparte de la maldad, todo el que invoca en el nombre del Señor. Amén. Me gusta mucho, dice, el Señor conoce a los suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Cuando tú vives una vida santa, eso significa una vida de obediencia a Dios, de separación para Dios, de entrega a Dios, el Señor te conoce. Pregúntale al que está a tu lado, ¿el Señor te conoce? ¿Será que el Señor nos conoce? Porque a nosotros les dijo, nunca los conocí. Nunca los conocí, porque tenían a la final en su intención, su deseo, no era agradar a Dios, era cumplir algo y salir del paso. Pero aquí dice, el Señor conoce a los suyos. A la final, pues, yo parafraseando es, el Señor conoce a los que viven en santidad. Y luego dice, por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Aquí simplemente quiero hacer un énfasis para terminar y es Jesús es la roca, ¿sí? Nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana lejos de Él. Y el que hace, el que obedece, ese es al final el que permanece en Jesús, el que permanece buscándole, el que permanece en oración, el que permanece dependiendo totalmente de Él. Yo no quiero ponerles una carga, porque a la final obedecer todo esto, si no tenemos la gracia del Señor, pues a la final es una carga, porque es muy difícil, como yo les decía, es imposible. Pero tenemos que tener una absoluta confianza en lo que el Señor hizo por nosotros. La Biblia dice que Él murió para que también el que peque ya no peque más, para que el que robaba ya no lo haga más. ¿Por qué? Porque Jesús dice la palabra que venció el pecado en la cruz, dice que lo condenó, que le dio muerte, y dice algo más,
ya no se enseñoreará de ustedes, ya el pecado no tiene poder. Digan, el pecado no tiene poder. Y no podemos ver el pecado como ese Goliat, porque a veces vemos el pecado muy grande, y no es grande, ya fue vencido. A veces le damos un tamaño que no tiene, y a veces decimos en nuestro interior, no, es muy difícil, yo no puedo dejar de hacer esto. Y sí, decirlo simplemente es no creer en lo que Jesús ya hizo, y Jesús venció el pecado. Entonces, nosotros debemos creer que tenemos el poder para vivir en santidad, y que Jesús nos ha dado ese poder para que hagamos y obedezcamos sus mandamientos. Entonces, tenemos que salir de ese me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo. No, cree en el Señor. El Señor tiene el poder para hacerte permanecer firme, y por eso es que se llama la roca. Jesús es nuestra roca, y Él nos hace estar firmes. Cuando dejamos de creer es que nos caemos, ¿sí? Y ustedes lo ven en la historia de Pedro, precisamente cuando el Señor lo llama a las aguas, le dice, ven. Ese es como el llamado cristiano, ¿no? A las aguas, ven, pero ¿cómo? Yo no sé cómo fue ese momento, pero debió ser muy impactante para la vida de Pedro cuando él empieza a caminar y empieza a hacer firme el agua. Así es la vida cristiana, es de fe, solo fe. Si confiamos en Él, vamos a estar firmes. ¿Qué pasó? Él empezó a caminar porque creyó la palabra de Dios. Y nosotros igual, empezamos a caminar porque creemos en la palabra de Dios. Pero pasó algo y se empezaron a alborotar las olas, el viento, y ahí fue cuando Él quitó la mirada del Señor. Y cuando quitamos la mirada del Señor es cuando nos empezamos a hundir. Por eso es que la palabra lo dice claramente, de una forma muy bonita: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La roca es Jesús. Dice que Él es la piedra angular sobre la cual se construye el edificio. Jesús es la piedra angular de tu vida. Sobre Él es el que vamos a estar nosotros firmes. Por eso digo yo que no es bueno, no es sano estar, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. ¿Cuál fue la firmeza de la que el Señor nos habló? ¿Cuál fue ese poder con el que Él venció el pecado? Dice que así como Dios levantó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Hay un poder grande disponible para nosotros, para que nosotros estemos hoy y siempre firmes en Él. Así que tomemos ese poder, creamos, confiemos en que Él está con nosotros y que nos da siempre la victoria. Amén. Confiemos en Él, confiemos en el Señor. La Biblia dice que el que duda no espera recibir nada. No dudemos del poder de Dios, no dudemos de lo que Él puede hacer en nosotros. A veces nos vemos muy débiles, sí, y es que somos débiles, somos muy débiles, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros, y tenemos que dejar que Él sea el que haga la obra en nosotros, simplemente confiando en Él. Así que simplemente vamos a orar. Ya esta es la última
enseñanza, ahora tenemos otras actividades. Simplemente yo creo que cada uno le pueda decir al Señor: Señor, yo creo en ti, creo que tú venciste el pecado, que creo que tú me diste victoria en la cruz. Por lo tanto, yo creo que tú eres el que me mantiene firme. El salmista dijo en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre la roca, No fue sobre mí. y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Bueno, simplemente quería enfatizar el Señor es el que pone nuestra vida, nos saca del lodo y nos pone sobre la roca. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Así que pongámonos de pie.